Bueno, buenas noches nuevamente a las personas que están conectadas el día de hoy en lo que viene siendo la sesión síncrona del día de hoy, que es para ver el tema de lo que vienen siendo los sueldos y salarios y su carga tributaria. Lo anterior de acuerdo al calendario que tenemos programado para el curso de Contabilidad 2. Voy a permitirme ponerles una presentación y vamos a ir viendo unos ejemplos. De acuerdo a la bibliografía que estamos viendo ahí en el libro, hay algunas cosas que ya no están actualizadas fiscalmente. Entonces, no las vamos a ver de manera directa de acuerdo a lo que viene ahí, sino lo vamos a ver como es en la práctica, en la actualidad. Por eso es que algunas de las cosas o algunas de las preguntas que vienen en el cuestionario de la tarea, van enfocadas a lo que viene en la bibliografía, pero no afecta con lo que está pasando actualmente con lo que vienen siendo las cuotas y porcentajes. Por ahí también aprovecho el foro para comentarles que el próximo fin de semana, a partir de si mal no recuerdo, de las 11 de la noche del sábado y hasta la 1 de la tarde del próximo domingo, va a haber un mantenimiento en los sistemas informáticos de la universidad, en lo que viene siendo la plataforma. Entonces, por ahí les mandé un mensaje diciéndoles que se les extendía la fecha de entrega para la actividad de esta semana, nada más para que la consideren y en un momento dado tomen ahí en cuenta esos tiempos, ¿ok? De acuerdo. Sí. Ok, vamos a iniciar. Sí, Permítanme gracias. poner lo que viene siendo la presentación. Denme un segundito nada más. Permítanme un segundito nada más, ¿sí? Un segundito, permítanme. Listo, vamos a continuar y a dar inicio ahora sí a la clase. Nada más confírmenme, por favor, si se ve bien la presentación que vamos a poner. Es una presentación muy sencilla y que vamos a irla viendo a la par con un Excel para explicarles de manera más detallada cómo es lo que viene siendo la carga tributaria de los sueldos y los salarios. Ahí la pueden ver. Todavía no, Sí. tutor. Yo no la veo. A ver, permítanme. Ay. Bueno, yo sí la veía, pero ya la quitó. Ah, ok. Un segundito. Ahí ya se ve. Sí. Sí. Ok, muy bien. Yo no la veo. Bueno, no sé si tenga aperturado el permiso. Ahorita la estoy poniendo en modo público, y los otros dos alumnos sí la pueden visualizar. Ah, bueno. Es que tiene en el centro de la pantalla aparece
un símbolo de un pin. Hay que darle clic a ese pin. Mira, ya, ahora sí, gracias. Listo. ¿Ahí sí la pueden ver todos? Sí. Sí, sí. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, como les comentaba ahorita, el tema que vamos a ver el día de hoy es el referente a lo que vienen siendo los sueldos y salarios y su carga tributaria. El objetivo de este tema o de este capítulo, que en algunos de los casos es el capítulo 21 y en otros es el capítulo 22, dependiendo de la edición de la bibliografía que se esté utilizando, realmente no hay mucha diferencia más que en lo que vienen siendo algunos conceptos. Vamos a tener como introducción, dice que actualmente en México los sueldos y los salarios, así como las prestaciones en dinero o en especie que perciben o que reciben los trabajadores, son objeto de diversas contribuciones, ya sean a favor del gobierno federal o del estatal. Asimismo, las aportaciones de seguridad social a favor de los mismos trabajadores originan contribuciones que son causadas tanto por la empresa que realiza dichos pagos como por los propios trabajadores al momento de percibirlos. Vamos a empezar primero definiendo lo que viene siendo el sueldo. La ley del impuesto sobre la renta en su artículo 94, y de hecho es una de las preguntas que se les puso ahí como investigación, dice que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la relación laboral. ¿Qué nos dice este capítulo o este artículo, más bien dicho, en su artículo número 94 del capítulo 1 de la ley del impuesto sobre la renta? Nos dice que todas aquellas personas que perciban un salario, estamos más bien dicho, sujetos a que nos retengan un impuesto. ¿Dónde viene especificado esto? En el artículo 96 nos dice que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. ¿Qué significa esto? Los que han tenido la oportunidad de trabajar o los que tienen familiares que ya están en la actividad económica, dentro de la ley del impuesto sobre la renta existe un título que se llama el título de las personas físicas y el capítulo 1 habla de lo que vienen siendo los sueldos y salarios y que se desglosan prácticamente en estos artículos. Son muchos artículos, pero para efectos para efectos didácticos vamos a ver estos dos artículos. Cuando nosotros tenemos un pago por un servicio que prestamos a un patrón, el patrón está obligado, en términos sencillos, a retenernos ese impuesto y ese impuesto el patrón está obligado a enterarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las declaraciones mensuales que presenta para efectos de impuestos. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen algún comentario de este tema? No, maestro, todo claro. Ok. Voy a poner, permítanme un segundito porque estoy teniendo unos detallitos aquí con la computadora. Permítanme. Listo. Voy a poner un ejemplo de cómo se calcula lo que viene siendo el impuesto sobre la renta o el impuesto que nos deben de retener a los trabajadores que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios. Generalmente este cálculo se hace a través de unas tablas que ahí inclusive creo que venían en la bibliografía. Si mal no recuerdo, para el caso de ustedes hablaba de los artículos 80, 81. Esos artículos actualmente ya no existen. O sea, el artículo que habla de lo que vienen siendo las tablas y el cálculo es el artículo 96, de acuerdo a la ley más actualizada. Vamos a poner el siguiente ejemplo de cómo se calcula un impuesto sobre la renta para una persona física bajo el régimen de sueldos y salarios. Y vamos a explicar cuál es la carga tributaria tanto para el trabajador como para el patrón. Aquí estamos poniendo el ejemplo de un empleado. Permítanme, déjame ver si puedo ponerles la siguiente.
Voy a ponerles un Excel. Este Excel sí lo pueden ver. Sí, Ok. Sí. Sí, sí se ve. Ok, miren, vamos a poner el siguiente ejemplo para ponerlo de una manera más práctica. Vamos a suponer que Juan Pérez Brito le vamos a hacer su cálculo mensual de impuestos. Hay que acordarnos que en las empresas hay varios tipos de forma de pago de los sueldos y salarios. Llámese empresas o personas físicas que hagan pagos por estos conceptos. La ley te habla que tiene que ser un impuesto mensual. Obviamente entendemos que algunas empresas pagan por semana, algunas empresas pagan por catorcena, otras pagan por quincena, pero el cálculo se hace de manera mensual y el impuesto se divide conforme a la periodicidad de pago. Aquí estoy poniendo el ejemplo de un cálculo mensual, que suponiendo que fuera el pago quincenal, pues obviamente el impuesto y el sueldo todo sería en dos partes, ¿va? Porque se hacen dos pagos al mes. Aquí estoy poniendo el ejemplo del empleado o de la persona que se le va a calcular su impuesto de Juan Pérez Brito. Él tiene un salario mensual de 40,850 pesos y 40 centavos. ¿Qué es lo que nos dice la ley en su artículo 96? Que todas las personas que paguen algún salario o algún sueldo están obligados a retener el impuesto a cuenta del impuesto anual. El impuesto que nos retienen a los asalariados, obviamente es una retención que, reitero, los que han tenido la oportunidad de trabajar o que han visto algún recibo de nómina, generalmente se le conoce como ISPT, que significa Impuesto sobre la Producción del Trabajador. Ese impuesto es el impuesto que vamos a determinar ahorita en este cálculo. Vamos a suponer, y es un ejemplo muy didáctico porque es un salario alto para decirles cómo se calcula el impuesto. ¿Cómo se calcula? Se tiene que determinar el salario mensual. El salario mensual no es otra cosa más que el salario diario, que son, aquí poniendo un ejemplo, que la persona gane 1,361 pesos diarios y esa cantidad la multiplicamos por 30 días. Hasta ahorita sí se ve la presentación, ¿va? Sí me interesa mucho que la vean para si tienen alguna duda, irla mencionando. Sí la están viendo, ¿verdad? sí, sí se ve, Sí. claro. Sí Ok. se ve. Aquí estamos determinando que esta persona, de acuerdo a lo que estamos sacando aquí, él tiene un salario diario de 1,361 pesos con 68 centavos. Ahorita este cálculo lo vamos a hacer para efectos del impuesto sobre la renta y ahorita lo vamos a ver para efectos del IMSS, porque son dos conceptos muy similares, pero difieren en algunas cosas que ahorita vamos a mencionar. Este salario es un salario mensual de 40,850.40, que es este salario que está aquí. ¿Ok? El cálculo que se tiene que hacer es que a ese salario tenemos que tomar una tabla para efecto del cálculo del impuesto. Estas son las tablas de ICR para el 2020, es decir, que se van a aplicar durante todo el año. ¿Qué tenemos que hacer? El cálculo nos dice que al salario mensual le tenemos que quitar el límite inferior. Ese límite inferior es de 38,000 pesos. ¿Cómo se determina ese límite inferior? Si nos vamos a las tablas, tenemos que buscar entre qué rangos está el salario del trabajador. Si nos fijamos aquí, tiene 40,850.40. Nos vamos a la tabla y buscamos ese rango. Si buscamos el rango, está entre 38 y 72. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí, Ok. Sí. El límite inferior son 38,177.70. ¿Por qué? Porque entre este rango de ingreso está el trabajador al que le vamos a calcular el impuesto. Si se fijan, el límite inferior nos da 38,177.70 pesos. Eso nos va a dar un excedente del límite inferior, que no es otra cosa más que a nuestro salario mensual restarle ese límite inferior. Posteriormente le tenemos que aplicar un porcentaje sobre ese límite inferior, perdón, que no es otra cosa más que el porcentaje de impuesto que le corresponde de acuerdo a ese salario. Este tema que estamos viendo ahorita es un tema muy fiscal, pero créanme que les va a servir de mucha ayuda hasta para cuando ustedes trabajen o si es que ya están trabajando, de cómo se determina el impuesto que ustedes en un momento dado les retiene el patrón. No traigo ahorita el ejemplo, pero lo podemos mencionar también porque hay veces en que dependiendo de los salarios, en lugar de que haya una retención, hay un concepto que se llama subsidio, pero eso es cuando los salarios son un poquito más bajos. Ahorita lo estamos haciendo de manera didáctica para que vean cómo se hace una retención. Ese 30%
lo aplicamos al porcentaje o sea, ese porcentaje se lo aplicamos al excedente del límite inferior y nos va a dar nuestro impuesto marginal, que no es otra cosa más que el excedente por el porcentaje. Hasta ahorita tenemos un impuesto marginal de 801.81. A ese impuesto marginal se le suma una cantidad, una cuota fija establecida para ese rango, que si lo buscamos aquí, como está en esta misma línea, la cuota fija corresponde a 7,162.74, que es esta cantidad. Y al sumarle el impuesto marginal más la cuota fija, una persona que gana 40,850 pesos al mes, se le tiene que hacer una retención de impuestos de 7,964. Yo aquí les comentaba que este cálculo es para efectos mensuales, pero la periodicidad de los pagos puede ser semanal, catorcenal, quincenal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que esta persona se le pague de manera quincenal. Al hacer el cálculo, y si lo vemos de manera lineal, a él se le estuvieran reteniendo 3,982 pesos por quincena. Adicionalmente nos dice tendríamos que ver si la persona tiene una cuota fija del subsidio. Esa cuota fija del subsidio está en esta tabla, que es lo que yo les comentaba. Cuando son salarios muy mínimos, yo aquí ya tengo formulado este cálculo y aquí lo busco yo, que me diga, búscame este rango de lo que viene siendo el salario mensual en esta tabla, en el valor 3. Entonces, como yo no tengo si se fijan, de ingresos de 1 centavo hasta 1,700 se le da tanto de subsidio al empleo. Como el salario que tiene esta persona o este ejemplo es de 40,000 pesos, pues obviamente de 7,382 pesos en adelante no tiene subsidio. Por eso es que aquí el subsidio es 0. ¿Qué significa? Que si tuviera algún subsidio, vamos a suponer el ejemplo aquí de 407 pesos. 407, en lugar de pagar 7,964, pagaría 7,557, pero como su nivel de ingreso es muy alto, pues obviamente él no tiene ningún subsidio y este sería su impuesto a pagar de manera mensual. Este es el cálculo para efectos del impuesto sobre la renta. Les reitero, no se me pasó traerme un recibo de nómina para especificárselos cómo viene desglosado dentro de los recibos de nómina. Reitero, los que ya trabajan, pues pueden verlo dentro de sus deducciones y debe de venir este concepto. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda de cómo calculamos el impuesto sobre la renta? No, No. claro. Bueno, No. muy bien. Este sería el impuesto sobre la renta que se le estaría reteniendo al trabajador. El asiento contable que se hace, ahí en la bibliografía viene muy claro, lo voy a mencionar porque es un poquito extenso el tema. Vamos a suponer que nosotros tengamos que pagarle este salario al trabajador. El asiento contable que se hace es cargarle a salarios por esta cantidad, por 40,850.40, que es nuestro salario, nuestro costo, lo que nos cuesta realmente el sueldo de ese trabajador. Hay que acordarnos que la contabilización de los gastos se hace de manera bruta, o sea, no después de impuestos, sino antes de impuestos. Y tendríamos que hacerle un crédito a la cuenta de pasivo que se llama impuestos por pagar, porque es una retención que el patrón nos está haciendo con crédito a la cuenta de bancos para pagarnos, o a la cuenta de dispersión de nómina, como lo quieran ver, por la diferencia entre esta cantidad menos esta cantidad, suponiendo que no tuviera retenciones de IMSS, que ese es el tema que vamos a ver ahorita más adelante. Esa es la manera en la que se calcula un impuesto sobre la renta. Vamos a suponer que la persona tuviera un ingreso inferior. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, que en lugar de ganar 1,361 pesos diarios, ganara 400 pesos. Es decir, que gane 12,000 pesos mensuales. Si se fijan, en automático el impuesto sobre la renta disminuye. Y aquí sí tiene... Bueno, aquí tampoco tiene subsidio porque estamos arriba de los 7,000 que marca. Vamos a poner una cantidad un poquito más abajo. Vamos a poner que gane 200 pesos diarios, que gane 6,000 pesos mensuales. Si se fijan, aquí su salario es de 6,000 pesos mensuales y su tabla, hay que buscar ese rango que está entre este y este. El límite inferior son 4,910, su excedente son 1,089
y el porcentaje que se aplica es de 10.88. ¿Estamos de acuerdo? Sale el impuesto marginal más la cuota fija, que son los 288.33, y nos da un ICR de 406.90. Pero como su salario es bajo, ahí el subsidio que da el gobierno para que el empleado, como gana menos, como tiene menos ingreso, pues obviamente lo que el gobierno dice, te voy a subsidiar una parte para que no pagues tanto impuesto. Revisamos el rango del sueldo de 6,000 pesos de esta persona y aquí nos viene diciendo que está entre este y esta cantidad. Entonces, el subsidio para él sería de 294.63 y lo que a él se le retendría nada más serían 112 pesos con 27 centavos. Sí quedó claro el ejemplo, cómo funciona el cálculo. A mayor cantidad de ingreso, por lógica es mayor impuesto. A menor cantidad de ingreso, pues obviamente es un impuesto menor o inclusive puede haber un subsidio a favor, que es antes le llamaban crédito al salario. ¿Sí estamos de acuerdo con este tema? Sí, maestro. Sí. Sí, todo claro. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Aquí en la presentación se les hace el comentario de lo que viene siendo el impuesto sobre la renta. Sin embargo, también hay que entender que aparte de lo que viene siendo el impuesto sobre la renta, hay otras cuotas que tanto el trabajador como el patrón están obligados a pagar. Algunas partes le corresponde al trabajador y otra parte le corresponde al patrón. Para eso existen cuotas y porcentajes que se actualizan cada año y es en base a lo que se hacen las famosas retenciones del IMSS, SAR e Infonavit. Algunos de ustedes sí tienen más o menos alguna noción, digo, reitero, con mucho respeto, de qué se trata estas retenciones. Sí. 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 Ok. Vamos a ver el ejemplo, mismo de la persona que, vamos a dejar el mismo ejemplo de 1,361 pesos. Vamos a suponer las cuotas y porcentajes para el 2020, por eso les decía que las cuotas que vienen en la bibliografía, inclusive las preguntas que se les pusieron en el cuestionario no van muy acorde con la actualidad, por eso las preguntas iban más enfocadas a conceptos que a lo que viene siendo porcentajes, porque obviamente ya no son los mismos. De hecho, alguna manera de calcular los impuestos, los porcentajes, ya es en base a las unidades de medida y actualización o UMAS, y anteriormente era en base a salarios mínimos. Vamos a poner el mismo ejemplo del empleado Juan Manuel Pérez Brito. Si se fijan aquí en el cálculo, aquí yo estoy poniendo lo que viene siendo hasta aquí, hasta esta parte, que les voy a marcar en amarillo, hasta ahí es el cálculo del ICR. Es decir, que si él no tuviera alguna, ¿cómo se llama?, cantidad pendiente de retención de IMSS, a esta persona se le retendrían los 40,000 pesos menos, se le pagarían esos 40,000 pesos menos su impuesto sobre la renta, y su pago sería de 32,000 pesos. Pero hay que acordarnos que de acuerdo a lo que nos dice la literatura, hay también contribuciones o gastos de seguridad social, que ya lo leyeron ustedes en la literatura, tienen como fin garantizar la salud, en el caso del Infonavit, tener que el trabajador tenga una vivienda digna, etcétera, que se tienen que retener. Entonces es lo que vamos a ver ahorita en el siguiente ejemplo. Aquí esta persona tiene un número de seguridad social X, que es un número ficticio. Aquí estoy poniendo el cálculo a 30 días, que es el mismo ejemplo que estoy poniendo para efectos de este cálculo de ICR. Si se fijan aquí, el salario diario integrado es diferente de lo que viene siendo el salario diario. Para efectos de impuestos sobre la renta, el salario diario es el salario nominal, y para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social es el salario diario integrado. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que el salario diario integrado incluye todos los conceptos que, en el caso de los empleados que solo tengan prestaciones de ley, los conceptos como el primer año tiene 6 días de vacaciones, un 25% de prima vacacional, porque así es como se integra el salario base de cotización para efectos del impuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si se fijan, es un poquito más elevado el salario diario integrado que el salario diario. ¿Por qué? Porque aquí se pone la integración de todos esos conceptos. ¿Hasta ahorita sí está quedando claro? Sí, maestro.
Ok. Aquí pues, vamos a tomar el salario diario integrado de esta persona y nos dice que el salario diario integrado es de 1,432.56. ¿Cómo se calcula la cuota fija? La cuota fija se calcula multiplicando lo que viene siendo el salario diario integrado por la UMA, por el porcentaje que le corresponde al patrón. Si se fijan, aquí dice cuotas y porcentajes, pero aquí dice que para efectos de la cuota fija, que es hasta 3 veces el salario mínimo vigente del Distrito Federal, ese le corresponde un 20.40% al patrón. Por eso, si se fijan, aquí el cálculo es esta cantidad por esta cantidad por esta cantidad y nos da los 531.71 de cuota fija. El excedente del patrón, ¿cómo se determina? Vamos a sacar, aquí nos dice que el 1.10 le corresponde al patrón y el 0.40 le corresponde al empleado. Para el total de las cuotas por este concepto es de 1.50 o 1.5. Si vemos aquí la fórmula, es lo que viene siendo el salario diario integrado por la cantidad, por la UMA, y nos da el excedente del patrón. Aquí lo único que varía es lo que viene siendo el porcentaje. Si se fijan, aquí lo estamos multiplicando por el 1.10 que le corresponde a lo que viene siendo el patrón, y aquí lo estamos multiplicando por el 0.40 que le corresponde al empleado. Hay que acordarnos también que hay diferentes tipos de cuotas de seguridad social. Están las prestaciones en dinero, los gastos médicos pensionados, las guarderías y prestaciones sociales, invalidez y vida, y un concepto que se llama prima de riesgo de trabajo, que ahorita lo vamos a mencionar, pero es nada más para efectos de ilustración, porque ese es tema un poquito más extenso, ¿ok? Si se fijan aquí, estoy separando cuánto le corresponde de excedente al patrón y cuánto le corresponde al obrero o al trabajador o al empleado. En prestaciones de dinero, 1.70 le corresponde al patrón y 1.25 le corresponde al empleado, lo que nos da 1.95. Utilizando la misma fórmula, se multiplica lo que viene siendo el salario diario integrado por los días, por el porcentaje, y esta es la prestación en dinero que le corresponde al patrón, y esta es la prestación en dinero que le corresponde al empleado, solo que se multiplica en lugar de 0.70 por 0.25. Para los gastos médicos pensionados, viene siendo el 1.05 para el patrón y el 0.375 para lo que viene siendo el empleado, dándonos un total de 1.425. Obviamente se sustituyen las fórmulas y nos da esas cantidades. Y para el riesgo de trabajo, les voy a mencionar lo que es la prima de riesgo de trabajo. La prima de riesgo de trabajo no es otra cosa más que un coeficiente que saca el Seguro Social para todos aquellos siniestros que tengan los empleados. Por ejemplo, en el caso de una empresa manufacturera que se dedica a la producción de tubos, si un empleado llega a tener un siniestro o un accidente de trabajo, esta prima de riesgo va a aumentar para el año siguiente. ¿Por qué? Porque significa que las actividades que llevan a cabo en esa empresa son de alto riesgo, y entre mayor sea el riesgo que tiene el trabajador al efectuar una actividad, es mayor la cuota que paga el patrón. Un ejemplo, aquí si nos fijamos en el riesgo de trabajo, si aquí vamos a suponer que en lugar de la prima sea 0.5000, que es la más baja, vamos a suponer que sea 12.58, si se fijan, el riesgo de trabajo sería bastante para el patrón, ¿ok? ¿Por qué? Porque su prima de riesgo es elevada. Obviamente, les reitero, es nada más para efectos de ilustración. Aquí estoy poniendo la prima mínima, que es la que te da por default el Seguro Social, y para este tipo de riesgo de trabajo no se incluyen las enfermedades generales ni la maternidad. Si alguien va y se incapacita al seguro, pues obviamente eso no le eleva la prima de riesgo o el pago de cuotas al patrón. Si una mujer en su derecho se embaraza estando laborando, tampoco le juega para efectos de ese cálculo, ¿ok? Y aquí nos viene diciendo cuánto es para lo que viene siendo el patrón y cuánto es para el patrón y para el obrero. Y en el caso de invalidez y vida también es un 1.75 para el patrón
y un 0.625 para el empleado, lo que nos da 2.375. Y aquí vienen estas cantidades, ¿ok? Tanto para el patrón como para el empleado. En el caso de guarderías y prestaciones sociales, es el 1% para lo que viene siendo el patrón y para el empleado, pues es 0, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el total obrero y el total patronal. Estos 677 pesos que están aquí, que suman las diferentes, los diferentes conceptos de seguridad social, nos da un total de 677 pesos. Esos 677 pesos yo los pongo aquí porque es el IMSS del empleado. Cuando vean un recibo de nómina y diga cuotas IMSS, son estos conceptos que están aquí. ¿Okay? Los diferentes tipos de seguridad social que le corresponden a ustedes como empleado y que obviamente el patrón los paga junto con los 3,067.28 que a él le corresponden. Es decir, el patrón paga al IMSS 3,745 pesos, pero no los paga todos porque a ustedes su sueldo le retiene 677 y él en sus gastos va a incluir los 3,067.28. Sí está quedando claro el concepto. Me gustaría que si tienen alguna duda, con todo gusto me la externaran. No, todo claro, maestro. Sí, todo bien. Sí, todo claro. Ya, bueno, nada más ahí. Todo eso es en base a esa tablita que nos muestra usted, ¿verdad? Esos porcentajes ya están establecidos. Sí, mira, no puedo ver quién está hablando porque tengo la presentación. ¿Quién habla? Sonia. Sonia. Sí, mira, Sonia, para efectos de este cálculo que estamos viendo ahorita, estamos hablando de los diferentes tipos de seguridad social. Estos porcentajes se actualizan cada año, nada más para efectos de protocolo, porque en algunos casos cambia, pero en la mayoría de los casos siempre son los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive creo que en la literatura hay algunos que son similares y pues obviamente hay algunos que ya no, pero estos son los más actualizados para el 2020, para efectos de las retenciones, tanto la carga tributaria, como dice en el capítulo, para el trabajador como para el patrón. ¿Sí? Ok, gracias. Y esta tablita que viene acá es del impuesto sobre la renta. Por eso el capítulo se llama sueldos y salarios y la carga tributaria tanto del trabajador como del patrón. Vamos a suponer que ustedes quisieran tener una empresa. Tienen que considerar todos estos costos para en un momento saber, en base a los presupuestos, cuánto van a pagar, cuánto no van a pagar, ¿verdad? Maestro, Dígame. esa tablita de lo del seguro, de lo del IMSS, ¿es similar a la que viene en el libro que viene de lo del retiro o es otra cosa diferente? Para allá voy. Ahorita estamos viendo primero, pues, sí, no hay problema. De hecho, discúlpame, es muy válida la duda, digo. Esto es nada más para efectos de seguridad social. Ahorita vamos a ver retiro y vamos a ver Infonavit. Ok, gracias. Okay. Bueno, si no tienen algún comentario de esto, vamos a continuar con lo que viene. Esto es la retención para efectos de IMSS o de los diferentes tipos de seguridad social. Hay otras retenciones que se tienen que hacer, pero esas retenciones hablan de lo que vienen siendo el retiro y lo que viene siendo el Infonavit. Aquí, en esta otra tablita, si se fijan, es más o menos el mismo cálculo, nada más que son los porcentajes diferentes, porque aquí estamos hablando de las diferentes cuotas de seguridad social y aquí estamos hablando de lo que viene siendo el retiro, la cesantía en edad avanzada y vejez y el Infonavit. ¿Cuánto le corresponde al patrón? ¿Cuánto le corresponde al empleado? ¿Y cuánto es el total? Sugiriendo el mismo ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo de Juan Pérez Brito. Él tiene que sacar, se hace un cálculo multiplicando el salario diario integrado por los días por el retiro, y ese retiro es esos 899 pesos, es lo que al patrón le corresponde aportar para su afore, para que me entiendan, y es el 2% del retiro, que es lo que viene en la bibliografía. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ok. Hay otro concepto que se llama cesantía en edad avanzada y vejez. Este de cesantía en edad avanzada y vejez tiene mucho que ver con la cuestión de las pensiones. Es un tema un poquito extenso que también si me paso explicándolo mucho nos vamos a perder un poquito. A mí lo que me interesa es que se queden
claro con los conceptos de lo más básico de lo que viene siendo la carga tributaria tanto para el patrón como para el trabajador. Este concepto de cesantía en edad avanzada y vejez, un 3.15 le corresponde al patrón y un 1.25 le corresponde al empleado, para dar un total de 4.275. Al ver la fórmula, si se fijan aquí, son los dos, la cantidad de lo del salario diario por los días, por el porcentaje que le corresponde, y esos 1,377 pesos es lo que le corresponde al, ¿cómo se llama?, al patrón. Y el 1.25 es lo que le corresponde al empleado. Si se fijan aquí ustedes, la suma de estos dos, de retiro, de patrón y de obrero, son 2,696 pesos. Pero de esa cantidad, el patrón va a pagar estas dos y ustedes nada más 483.49. Aquí, si se fijan, son los 483.49 que le corresponden al trabajador, ¿ok? El otro concepto que vamos a ver es el Infonavit. El Infonavit, aquí hay que aclarar algo, el Infonavit no le corresponde ningún porcentaje al trabajador. El 100% del porcentaje topado para efectos de la ley del Infonavit o el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores es el 5%. Si se fijan aquí, no hay porcentaje de retención para lo que dice el trabajador, sino nada más para el patrón. ¿Cómo se calcula? Esta aportación patronal se calcula por el salario diario, por los días trabajados, por el porcentaje, y esos 2,184 pesos para este ejemplo es lo que tendría que aportar mensualmente el patrón a su fondo o a su cuenta para el Infonavit. Hay que acordarnos que si estas aportaciones que hace el Infonavit no se hacen de manera correcta, y muchos patrones tienen esa mala práctica de que no pagan en tiempo y forma lo que viene siendo las contribuciones de seguridad social y de Infonavit, y obviamente al que le pega es al trabajador. Si ustedes han tenido la oportunidad o algún conocido de que quieran sacar una casa y ustedes están trabajando y de repente le dicen Infonavit, es que no calificas de acuerdo a los 116 puntos que te marca el instituto, y muchas veces dice, oye, pero pues si yo estoy trabajando de hace 2 años, es porque el patrón no tiene actualizados los pagos del Infonavit, ¿ok? Si se fijan, estos 2,184 es la aportación patronal, y si se fijan aquí en el cálculo, no se le hace ninguna retención ni al empleado ni al trabajador, porque esta cantidad que aporta el trabajador que aporta el patrón, perdón, va directamente a sus gastos. Si resumimos estos conceptos, si se fijan, pues prácticamente el mayor porcentaje de carga tributaria es para el patrón, ¿va? Obviamente estos porcentajes son los mismos, lo único que cambia es cuánto le toca dependiendo, aquí la clave es el salario. Si aquí yo le pongo un salario de 500 pesos, pues obviamente se van a mover todos los cálculos, ¿verdad? Con esto prácticamente damos por terminado lo que viene siendo los conceptos de seguridad social, lo que vienen siendo las diferentes cuotas, el retiro y el Infonavit en cuanto a su cálculo. ¿Hasta ahorita tienen algún comentario o alguna duda que quieran externar? Entonces, SAR significa de lo retiro, ¿verdad? Es el sistema de ahorro para el retiro. Ah, ok, gracias. ¿Algún otro comentario? Yo, Maestro, el SAR, esa aportación no solamente la da el patrón, al trabajador no se le rebaja nada, ¿verdad? De su salario. No. O también puede aportar el trabajador. Acuérdate que sí, o sea, sí, hay una parte que a ti te retienen. Si te fijas aquí, estos 483 pesos, bueno, en el concepto de retiro no. De hecho, todo es el 2% por parte del patrón. Nada más en el concepto de cesantía en edad avanzada y vejez. Pero estos dos conceptos son 100% patronales. Tú puedes hacer aportaciones adicionales a tu cuenta, pero esas ya son por parte tuya, ¿verdad? Ya si nos metemos a más a detalle a cuestiones fiscales, hay un porcentaje, no lo tengo ahorita muy fresco, que si tú haces aportaciones voluntarias para tu cuenta de ahorro del retiro, esas aportaciones son deducibles de impuestos. ¿Qué significa? Que puede que te ayuden a disminuir tu impuesto, en el caso de los sueldos y salarios, o que obviamente te regresen un impuesto a favor, ¿verdad? En el cálculo anual. Aquí estamos hablando de un cálculo mensual, pero obviamente todo esto es
para cálculo anual de la persona física. Les digo, no me quiero meter mucho en temas de llamas fiscales para no confundirlos tanto, pero a tu pregunta expresa, el retiro es 100% del patrón. El 2%. Si te fijas aquí dice retiro 2% y el empleado le corresponde 0. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario? Ok. El siguiente concepto que vamos a ver, también así de manera muy generalizada, por ahí creo que hablaba la bibliografía, ahí disculpen a los perritos, pero están aquí ladri y ladri. La bibliografía que tenemos como base nos habla del código del Distrito Federal, pero yo quise poner el ejemplo de lo que viene siendo nuestro estado aquí en Nuevo León. Dentro de la experiencia me ha tocado, cada estado tiene un impuesto, tiene una ley hacendaria estatal, así como hay una ley hacendaria federal para los, válgame redundancia, para los impuestos federales como el ICR, que es este caso para personas físicas, el ICR para personas morales, el impuesto al valor agregado, el IEPS. También existe una ley hacendaria de manera estatal o a nivel estado, y cada estado tiene obviamente su ley, esa ya no le corresponde a la federación regularla. ¿A qué quiero ir con el comentario? Que si aquí, por ejemplo, vamos a ver ahorita el ejemplo de lo que viene siendo un impuesto que se llama impuesto sobre nómina, que no es otra cosa más que un impuesto que nosotros como patrones o como empleadores le tenemos que pagar al gobierno del estado de Nuevo León por hacerles pagos por conceptos de sueldos y salarios. Aquí en Nuevo León el porcentaje es del 3%, pero algunas otras entidades de la República varía. En Coahuila creo que es el 1%, en Tabasco puede ser el 2%, no me lo sé todos porque pues obviamente no los conozco todos, ¿verdad? Pero en Coahuila creo que era el 1%, ahí sí me tocó trabajar hace algunos años, y en algunos otros estados varía, creo que en algunos es hasta el 2%, 2.5%. Para el gobierno del estado de Nuevo León es el 3%. Vamos a poner un ejemplo así muy sencillito de cómo se calcula esto. Creo que por ahí, creo que también les puse un ejemplo en lo que viene siendo ¿cómo se llama? En las preguntas viene una pregunta de, válgame la redundancia, viene ¿cuál es el porcentaje del impuesto sobre nómina? Es el 3%. Vamos a poner el ejemplo de X compañía. Vamos a suponer que esta compañía en el mes haya pagado sueldos por 40,850 pesos, que es este mismo ejemplo para acabar pronto, ¿ok? 40,850 pesos con 40 centavos. Esa va a ser la base del pago del impuesto. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que los impuestos, reitero, se pagan en base a lo que viene siendo la percepción bruta, no a la percepción neta. Es decir, no vamos a pagar los impuestos sobre los 31,000 pesos que le vamos a pagar al trabajador neto después de hacerle todo su descuento, sino sobre el total de su salario, ¿ok? Si se fijan aquí, esta es la cantidad, suponiendo que nada más sea el puro sueldo lo que se le pague, más gratificaciones, más todos los conceptos que puedan ser asimilados a un sueldo, como pudiera ser también, como lo menciona la bibliografía y algunas de las preguntas, inclusive el artículo 94, que si tú pagas PTU o si liquidas a algún trabajador, vamos a suponer que liquidaras al trabajador y que le des lo que le corresponde de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y aquí le hayas hecho una gratificación o un finiquito de 100,000 pesos, por poner un ejemplo, la base del impuesto ya no va a ser 48,50.40, sino va a ser 148,000 pesos porque son todos los pagos que hizo ese patrón en ese mes. A eso se le aplica una tasa del 3% y estos 4,226 pesos es el impuesto sobre nómina que el patrón está obligado a pagarle al gobierno del estado de Nuevo León por hacer pagos de sueldos y salarios. ¿Sí está claro el concepto del 3% sobre nómina? Sí, sí, maestro. Ok. Es por cada trabajador, ¿verdad? Ese impuesto. Sí, claro. Aquí estoy poniendo un ejemplo de que es un ejemplo, ahora sí que didáctico, de un trabajador, pero vamos a suponer que tuviéramos aquí a Juan Pérez y aquí tuviéramos a Sutanito con 21,000 y aquí al final vamos a sacar una sumatoria. ¿Okay? Y vamos a decir que aquí tenemos otro trabajador. Obviamente todos estos conceptos se tendrían que copiar, ¿va? Hacia la derecha
y obviamente, pues obviamente aquí va a haber más impuesto o va a ser más lo que tiene que pagar la empresa por conceptos de sueldos. Aquí nada más es un ejemplo, suponiendo que hubiera otro trabajador de 10,000, otro de 5,000. Aquí no estamos hablando del impuesto sobre las rentas ni de lo que viene siendo la cuota de seguridad social. Aquí estamos hablando del 3% sobre nóminas. Entonces, la base o los salarios de los 4 trabajadores, por poner el ejemplo, sería 76,850.40. Eso vendría siendo aquí. ¿Okay? Y eso es lo que se pagaría del 3% sobre nómina. ¿Sí? Maestro, Sí. Sí, dígame. por ejemplo, ¿cómo se determina la entidad federativa del empleado? ¿Del domicilio fiscal de la empresa o del domicilio del empleado? No, ahí va. Hay que acordarnos que es donde el trabajador esté prestando su servicio. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Tú pudiste haber nacido aquí en Nuevo León, por poner un ejemplo, o no sé, en Coahuila, por ponerte un ejemplo. Y tú tienes tu CURP de Coahuila y tu domicilio fiscal tú lo tienes en Coahuila. Pero por X, Y, Z tú trabajas aquí en la Jersis, aquí en Monterrey, aquí en el Libramiento Noroeste. La Jersis está obligado a pagar el 3% sobre nómina sobre los sueldos que a ti te paguen. Es en el lugar de establecimiento. Caso contrario, si vives en Nuevo León y trabajas en el Estado de México, el impuesto sobre nómina lo va a pagar la empresa en el Estado de México porque allá es donde te está pagando. ¿Ok? Ok. Muy bien. Sí. Y también como comentario, esto lo puse así de manera muy, muy literal, muy, muy técnica, pero esto a fin de cuentas, para ilustrarlo un poquito más, vamos a poner aquí que Juan Pérez Brito, esta persona, tiene sueldos por 40,850.40. Esto, le digo, reitero, los que ya lo han visto, dentro de un recibo de nómina se le llama percepciones, ¿ok? Y hay otro concepto que se llama deducciones. Pues aquí en las deducciones, el ICR vendría siendo esta cantidad y las cuotas IMSS, vendrían siendo esta cantidad, que es la suma del ICR empleado más lo que viene siendo, aquí le puse SAR, pero ese es Santiana de avanzada y vejez. Estas dos cantidades las sumamos y nos da 1,161. ¿Qué significa? Que si sumamos todas las percepciones o los ingresos del empleado y a esa cantidad le restamos sus deducciones, esta cantidad de sus percepciones más sus deducciones, esto es lo que netamente recibiría el trabajador en un mes, que es esta misma cantidad. ¿Sí? Esta y esta. Ya les reitero, si se paga de manera quincenal, pues nada más se divide entre 2. ¿Ok? Si se paga de manera semanal, pues se divide entre 4. También les comento, esto es para efectos de un fin didáctico. También existen tablas semanales, catorcenales, quincenales y mensuales y anuales. Obviamente, cada empresa toma la que más le convenga, porque, por ejemplo, en el caso de las catorcenas, son 28 días en un mes y la mayoría de los meses no traen 28 días, o sea, todos traen 30 o 31, entonces se quedan salarios pendientes de pago, se hacen provisiones, que ese va a ser un tema más adelante, ya cuando veamos lo que viene siendo, creo que en la parte de resultados, y lo vieron, inclusive creo que en lo que vienen siendo acreedores diversos, sueldos por pagar, pero así a resumen, esto vendría siendo un recibo de nómina. Y aquí se ve especificado cuál es la carga tributaria para el trabajador, considerando este ejemplo. Y vamos a ver el aspecto así muy rapidito contable. Todos estos conceptos que se registran aquí como excedente patrón, todos estos conceptos, si se fijan aquí, yo saco cuánto es del total obrero y cuánto es del patrón. Estos 3,067 pesos en el caso de las cuotas de seguridad social y de Infonavit y de, ¿cómo se llama? Y retiro, esos conceptos son gastos para el patrón y la contabilización es muy sencilla, se carga a gastos por concepto de cuotas de seguridad social y retiro y Infonavit y se manda una cuenta que se llama impuestos por pagar ante el IMSS. Ya cuando se haga el pago, que también lo mencionamos, creo que es una de las preguntas y también como cultura general, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, las contribuciones mensuales se pagan por regla general los días 17 de cada mes.
Las declaraciones anuales para el caso de las personas morales se presentan el 31 de marzo del año siguiente del ejercicio de que se trate. Y las declaraciones anuales para personas físicas que estén obligadas a presentarlas al 30 de abril del año siguiente del ejercicio de que se trate. Entonces, ya cuando se paguen esas cuotas, pues esos impuestos, se le carga esos impuestos y se le acredita al banco. Entonces, aquí lo que viene siendo los conceptos, aquí viene cuánto es del patrón y cuánto es del trabajador. Nada más que sí lo quise hacer en este resumen para que les quedara un poquito más claro. ¿Hasta ahorita hay algún comentario? No, todo claro, maestro. Bueno, las otras dos alumnas que están conectados, ¿tienen alguna duda? Con toda confianza, ¿algún comentario? Sí, yo tengo, bueno, la última pregunta que usted puso en el cuestionario de investigación dice, por regla general, ¿cuándo se pagan las contribuciones en México? Esa yo no la encontré en Google. Bueno. O de sí encontré los demás, pero esa no. Bueno, por regla general, se pagan los días 17 de cada mes. ¿Por qué se pagan los días 17? Inclusive, y es un muy buen concepto, digo, no me quiero meter en tantos términos fiscales porque es pues un poquito abrumador, ¿no? Vamos a suponer que el día también hay unas reglas y unas excepciones. Vamos a suponer que todo lo que viene siendo el 3% sobre nómina, las cuotas de seguridad social, los pagos de impuestos sobre la renta, todos los pagos se hacen los días 17 de cada mes. Vamos a suponer que ahora los impuestos que se causaron del 1 de octubre al 31 de octubre se tienen para pagar el día 17 de noviembre. Y vamos a suponer que el 17 de noviembre caiga en viernes. La ley también te dice que cuando cae en viernes lo puedes correr al día siguiente hábil. Y vamos a suponer que el viernes es 17 y luego el 18 es sábado y el 19 es domingo y el 20 es festivo. Entonces los impuestos los puedes pagar hasta el martes porque se corre hasta el siguiente día hábil. Cuando el día 17 cae en sábado o domingo es el mismo caso. La federación no toma en cuenta el sábado y el domingo como pago de contribuciones. Aunque digan que el 17 tú lo puedes pagar el lunes. En este caso, pues digo, si no hay algo festivo, pues los pagas el lunes, ¿va? ¿Sí está claro? O sea, por regla general son el día 17 de cada mes. Sí, creo que eso viene en el libro. Creo que lo viene en el libro. Sí, ahí viene el libro para algunos conceptos, pero para otros, y por regla general, son los días 17 de cada mes. Gracias, doctor. Profesor, ¿también incluye el de nómina que mencionó el Estado? Es correcto, sí. Hay que acordarnos un ejemplo y qué bueno que toca ese tema. Vuelvo a repetir, cuotas de seguridad social o concepto de seguridad social. Todo lo que estamos mencionando son contribuciones o impuestos. Algunos son a nivel estatal, algunos son a nivel federal. Pero por regla general, todo se paga en el día 17. ¿Qué llega a pasar si no los pagas el día 17 o la fecha límite que te da la Secretaría de Hacienda de acuerdo a los conceptos que mencionamos? Si ya te pasas de esa fecha, en automático te van a cobrar un concepto que se llama recargos, que ahorita anda en el 1.47 mensual. Vamos a suponer que el día 17 tú tienes que pagar en noviembre lo de octubre y no lo pagas el día 17, lo vas a pagar hasta el día 20 y tantos de noviembre. Vamos a suponer que tu contribución sea de 10,000 pesos, por ponerte un ejemplo, y tú multiplicas los 10,000 pesos por el 1.47 recargos. Cuando presentes la declaración, tienes que hacer una nueva forma dependiendo del impuesto y el concepto de contribución que se trate. Vas a multiplicar esa cantidad por los recargos y ya no vas a pagar 10,000 pesos, vas a pagar 10,147. Y brinca el mes, aparte, ya no nada más es 1.47, es 1.47 de noviembre, porque lo pagaste de tiempo, y 1.47 de diciembre. Y si ya está publicado el Índice Nacional de Precios al Consumidor, también tienes que hacer un concepto que se llama actualización, que es primero sacar el impuesto de la fecha en la que lo estás pagando, entre la fecha en la que lo debiste haber pagado, sacas tu impuesto actualizado y le aplicas las tasas de recargos que correspondan o de los meses en que lo hayas dejado de pagar. ¿Ok? Maestro, yo tengo una duda. Sí. He notado que el patrón de la empresa donde trabajo
siempre paga tarde los impuestos al Infonavit. Ujú. Desde hace como un año ya debe haber tenido, vaya, la autorización del crédito, pero no lo he podido concretar. Ujú. El IMSS, el Infonavit se paga de manera bimestral, si no me equivoco. Es correcto, es una muy buena observación. Ahorita esa se paga de manera bimestral y qué bueno que tocas ese tema. Mira, los conceptos de seguridad social los pagas de manera mensual, pero lo que viene siendo el SAR, el Infonavit, los pagas de manera bimestral. Y vamos a poner un ejemplo así bien sencillo para ilustrarlo. Mira, vamos a suponer, vamos a dividir el año en los 12 meses, ¿va? Y ahorita vamos al punto que tú estás mencionando. Si tú tienes aquí de enero, febrero y luego corres hasta el mes de diciembre, por ponerte un ejemplo, ¿va? Tú dices, en enero tú pagas IMSS. Perdóname, en febrero tú pagas el IMSS. Pero en marzo tú estás obligado a pagar IMSS, SAR e Infonavit, ¿ok? Y luego en abril vuelves a pagar IMSS. Y así te va sucesivamente. Ahorita te voy a decir por qué. Esto lo estamos haciendo de una manera cuadrada, ¿va? ¿Por qué? Porque tú lo de enero lo pagas en febrero, pero en enero nada más corresponden a cuotas del IMSS. O sea, enero corresponde IMSS y en febrero corresponde IMSS, ARE, Infonavit, nada más que tú lo pagas hasta el mes de marzo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. O sea, por ejemplo, en enero se generan tus cuotas de seguridad social de acuerdo, por eso aquí le pongo IMSS mensual, que son estos conceptos, ¿ok? Tú tienes en enero IMSS, pero este tú lo vas a pagar en febrero. Y luego, en febrero, tú tienes que incluir lo que viene siendo el SAR, el Infonavit, pero no nada más de febrero, sino de los 2 meses, pero lo pagas en marzo. De hecho, aquí en el IMSS bimestral, aquí dice 30 días, pero generalmente este cálculo aquí, para los que han manejado el SUA, yo lo puse aquí en un Excel para ilustrarlo más rápido, son 61 días, o no sé, 31 más 59. ¿Por qué 59? Porque son 31 de enero más 28 de febrero. Y estos cálculos, obviamente, reitero, esto es en base para un cálculo mensual, pero esto se puede hacer de manera bimestral. Esto que tú comentas es correcto. O sea, el IMSS, el SAR, el Infonavit se paga bimestral. ¿Qué es lo que pasa cuando el patrón no hace las aportaciones de Infonavit de manera correcta? Al que perjudica es al empleado. Porque hay que acordarnos que el Infonavit, para efectos de cálculo, hay 3 conceptos, y me voy a desviar un poquito, pero reitero, les puede servir. El Infonavit te hace un cálculo y tienes que tener por lo menos 116 puntos para que tú puedas tener acceso a un crédito. Y te toman en cuenta 3 conceptos básicos, lo que viene siendo el salario, lo que viene siendo tu saldo, el salario, lo que viene siendo tus meses cotizados de manera continua, tu saldo en la subcuenta de la vivienda. Pero ahí, ¿cuál es la bronca? Que si tu patrón no está pagando de manera correcta, el Infonavit está interpretando que tú no estás cotizando de manera continua y eso te baja bastantes puntos. Ahí lo que tienes que hacer tú es hablar con el patrón, la sugerencia de, oye, ¿sabes qué? Necesito sacar mi crédito y necesito que se hagan las aportaciones de manera correcta. No me quisiera ver falta de ética, pero esa es una práctica muy mala que tienen la mayoría de los empresarios. Ahorita se entiende por la cuestión del COVID, ¿va? Pero cuando no hay COVID, pues sí está mal que no lo hagan en tiempo y forma porque el que perjudican es el trabajador, ¿verdad? Pero existe la forma de remediar la tardanza cuando se pone al corriente después. Sí, pero tiene que ser, mira, al cabo estamos para fines didácticos, ¿va? Ahí lo correcto, inclusive el Infonavit, métete a la página del Infonavit y ahí te dice qué hacer en dado caso de que el patrón no haga, si tú eso lo pones en una cuestión de queja ante el Infonavit, mañana va el Infonavit y le cobra y en automático se actualiza, para acabar pronto. Híjole. Porque a ti, ellos están obligados a pagar el 5% que viene aquí de manera mensual o bimestral, vaya, lo mismo, ¿ok? Ya le pedí la asesoría. No, pues está bien, digo, son dudas, a lo mejor, digo, con mucho respeto, no hay cosas ya más técnicas, pero sí, pues digo, es cultura general y sí, digo, si te puedes servir en algo con toda confianza, ¿verdad? ¿Algún Gracias. otro comentario? Yo.
Bueno, Sí. maestro, hasta ahorita sí me ha quedado clara la clase, pero quiero que me oriente en unas cuestiones para hacer la tarea, ya que en las conclusiones tenemos que poner impresiones personales, implicaciones futuras y el análisis del impacto de dicha actividad en su entorno o en su desarrollo profesional. Entonces, por ejemplo, ahí en ese punto del análisis del impacto de dicha actividad en su entorno o en su desarrollo profesional, sería que de lo que comentó ahorita el compañero, que si vemos nosotros un mal desglose de las nóminas, podemos decirlas como nosotros Sí. como empleados. Sí, mire, aquí de lo que se trata es que les queden a ustedes claros los conceptos. Desconozco, yo hago una sesión síncrona para varias aulas. Algunos van para contadores, otros no van para contadores, pero es muy cierto lo que comentas. Aquí lo importante es que le queden claro cuáles son los conceptos y que si en un momento dado ustedes consideran, digo, en el caso específico de lo que usted me pregunta, ¿verdad? Que está algo mal, pues digo, hacerlo saber y entender la repercusión que tiene en su ámbito, pues para conocer cuáles son los diferentes conceptos de seguridad social, la diferente carga tributaria que tiene tanto el trabajador como el patrón, ¿verdad? Y por Generalmente, ejemplo, perdón que le interrumpa, sí. a mí no me gustan tanto las palabras rebuscadas, yo valoro mucho que la persona ponga con sus palabras lo que entendió, porque eso para mí me queda un poquito más de claro que intentó comprender la clase, ¿verdad? Digo, desafortunadamente y se vale, digo, puedes poner ahí lo que viene en los textos, pero si tú lo pones con palabras, para mí eso es más valioso, ¿va? Ok, y en el punto donde dice posibilidades de desarrollo del tema en un futuro, pues es muy común que el contador lo desarrolle. O sea, yo así pues, a veces ese punto se me hace muy de más porque siento que si te lo están poniendo es porque lo vas a ver en un futuro. Ahí cómo puedo expresar yo con mis propias palabras el punto correcto o con mis palabras No, para poder hacer bien ese punto. nada más póngale ahí, este tema fue de mucha importancia, en dado caso de que haya sido de importancia para usted, para el futuro, ya que me permite conocer más a detalle cómo se calculan los diferentes impuestos que está Y obligado los a pagar. porcentajes. No tanto sí, o sea, nada más con que haga referencia a los conceptos que se vieron. Impuestos sobre la renta, 3% sobre nómina y cuota de seguridad social. Si le pusiera los porcentajes la voy a confundir más. Con que haga énfasis en los conceptos para mí es suficiente. Es como hace poquito les pedí, no me acuerdo si en esta clase les pedí un mapa conceptual que les decía yo que me pusieran la estructura de los asientos de ajuste y me pusieron muchas cosas que está bien, pero si le hubieran puesto asientos de ajuste en medio y le hubieran puesto a un lado, para activo las cuentas por cobrar, para pasivo estas, y con eso era suficiente, que se lleven el concepto, porque como son cuestiones muy técnicas, tendríamos que pasarnos mucho tiempo explicando muchas cosas y reitero, con respeto a lo mejor hay cosas que para los que ya tenemos un poquito más de experiencia o que nos dedicamos a esto son muy obvias, pero yo lo que trato de hacérselos, o lo que yo trato es de que ustedes lo entiendan de una manera de que les sirva y que lo comprendan, ¿no? Sí, pues es que desafortunadamente nada más vemos los puros conceptos, no vemos como la práctica en sí, porque no nos ponemos a desglosar como cuando en las hojas de contabilidad para que se nos queden más o para ya familiarizarnos más. Por eso yo creo que nos cuesta más trabajo, porque Sí, nos estoy seguro. falta algo de práctica. Sí, de hecho, por ejemplo, por eso es que puse este ejemplo, para que ustedes poderles ilustrar de manera más práctica cuáles son los conceptos y cómo se calculan. Digo, yo creo que ahorita sí estuvo por eso les decía que si tuvieran alguna duda, con toda confianza, si ustedes van mañana con su empleador y esto que ustedes están viendo aquí, lo saca un software de nóminas de las empresas y les va a dar las mismas cantidades, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, tutor. Me sirvió mucho su clase. Sí, no le agradezco. El gusto es mío de que se interesen en las clases, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? No, todo bien, maestro. Muchas gracias. Bueno. Bueno, pues prácticamente con esto daríamos por terminada la clase del día de hoy. Les agradezco mucho a las personas que se conectaron. Nos vemos la próxima semana. Les comento rápidamente. La próxima semana, de acuerdo al calendario, no está programada ninguna
actividad como tal. Sin embargo, probablemente vaya a haber una sesión síncrona o un foro para ayudarnos a reforzar un poquito los temas que vimos. La próxima semana, yo creo que el día de un ratito más, ya estoy capturando lo que vienen siendo los exámenes. Tentativamente van a ser del 30 de octubre al 3 de noviembre, para que por favor pues se apliquen ahí en los exámenes y les vaya bien. También por ahí les mandé, como les comenté hace rato, un mensaje a través de la plataforma. La página va a tener un mantenimiento informático este fin de semana y se extiende 2 días más la fecha de entrega de la materia o de la tarea para esta semana. ¿Ok? Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Igual, gracias. Bye. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.